La República Bolivariana de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Fiscalía en adelante, las partes, considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la garantía de los derechos humanos como principios rectores e incorpora la reparación de las víctimas y la imprescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela es Estado parte del Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional desde el 7 de julio del año 2000. Recordando el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela al mandato de la Corte Penal Internacional y considerando que los graves crímenes que preocupan a la comunidad internacional no deben quedar impunes y que deben garantizarse su efectiva persecución, incluso mediante la adopción de medidas a nivel nacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Considerando que el fiscal de la Corte Penal Internacional ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela 1 y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma. Y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53, numeral 1 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación. Interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53, numeral 1 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación. Señalando que la República Bolivariana de Venezuela considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin. Destacando que, a pesar de las diferencias de opinión sobre este tema, las partes siguen comprometidas a colaborar activamente entre sí y a apoyar los esfuerzos más allá del principio de complementariedad. Considerando que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reconocerá los esfuerzos, reformas e investigaciones que se realicen en la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que la presente Carta de Entendimiento se entiende sin perjuicio en los plenos derechos que el Estatuto de Roma confiere a los Estados partes, incluidas, entre otras, las disposiciones del artículo 18. Considerando que en esta fase no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona. Considerando que el fiscal celebrará los arreglos o acuerdos que no sean incompatibles con el Estatuto de Roma, que sean necesarios para facilitar la cooperación de un Estado, de conformidad con los artículos 54, numeral 3, literal D, 86 y 93 del Estatuto de Roma y que en el principio de complementariedad es la base del Estatuto de Roma. Considerando la intención de las partes de celebrar un acuerdo para facilitar dicha cooperación y asistencia mutua, han acordado, primero, que la República Bolivariana de Venezuela como jurisdicción nacional adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de la justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en virtud del principio de complementariedad. Segundo, establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de la República Bolivariana de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones nacionales de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma. Cuarto, trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado y significativo. Hecho en Caracas el 3 de noviembre de 2021, en 2 ejemplares auténticos. Excelentísimo señor Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Con la Corte Penal Internacional en la protección de los derechos humanos. Ambas autoridades mantienen esta cooperación y muestran allí lo que ha sido entonces en este estrechar de manos la cooperación, la complementariedad de entonces lo que será este memorándum de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Corte Penal Internacional. Irreductible. El excelentísimo señor Karim Assad Ahmad Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional. Mr. President,
Señor Presidente, Madam Vice President, señora Vicepresidenta, Foreign Minister, señor Canciller, Distinguished First Lady, distinguida Primera Dama, Ambassador señor Embajador of the Bolivarian Republic of Venezuela to the Kingdom of the Netherlands, de la República Bolivariana de Venezuela ante los Países Bajos, Excellencies and ladies and gentlemen. Excelencias, señoras y señores. This has been a very busy 3 days. Han sido unos 3 días de muchísimo trabajo, In fact, almost 4. prácticamente 4. But it has been characterized by very candid discussions, Mr. President, Señor Presidente, pero se han visto caracterizadas estas jornadas por un debate sumamente franco y abierto, constructive dialogue un diálogo constructivo between myself, entre un servidor, my delegation, mi delegación and the officials of this republic. y los funcionarios que representan a esta república. Mr. President, thank you for the invitation. Señor Presidente, muchísimas gracias por esta invitación. I know you have been very generous in the time you've given me. Ha sido muy generoso por lo que se refiere al tiempo que nos ha dedicado a mí y a mi equipo. 3 meetings over 3 days, 3 reuniones en 3 días. and also for the engagement of your officials and members of government. Y gracias por la colaboración de todos los funcionarios y miembros del gobierno. I also had constructive dialogue with national and international organizations before I came and when I was here. Y antes de llegar a Venezuela e incluso durante mi estancia he celebrado debates muy interesantes y en profundidad con las instituciones y diversos organismos. As a matter of sovereign will, this republic signed the Rome Statute on the 7th of July 2000. Como muestra de su voluntad soberana, este Estado de Venezuela firmó el Estatuto de Roma el día 7 de julio del 2000, 21 years ago. hace 21 años. And I respect all state parties Y desde luego yo respeto todos los Estados parte who seek to uphold the law. que desean enaltecer la ley. And I have commented Y he hecho muchos comentarios in every meeting I've attended. en todas las reuniones en las que he participado. In your personal office, Mr. President, En su despacho personal, señor Presidente, in the meetings with the Attorney General and the Supreme Court and the Vice President, en las reuniones con el fiscal general, la vicepresidenta, el presidente de la Corte, that besides the flag of Venezuela that is behind me, y además de la bandera de Venezuela que está detrás mío, has always stood the flag of the ICC, which is behind the President. siempre ha estado la bandera de la Corte Penal Internacional que ahora vemos detrás del señor presidente. This court is your court. Esta Corte es la Corte de ustedes. This court, according to your constitution, is part of your constitution. Y según la Constitución de Venezuela, esta Corte forma parte de la Constitución. Its values, its principles, and its protections are rooted in your soil. Sus valores, sus principios están arraigados en el suelo de este país, Because these are the values that are in the heart of every human soul created by the Almighty. porque estos valores forman parte del corazón y del espíritu de todos los seres humanos creados por nuestro Señor. I applaud the engagement, Yo aplaudo el compromiso the constructive dialogue, y el diálogo constructivo. and I've emphasized that the preliminary examination that has been open since 2018 Y he puesto de relieve que el examen preliminar que se inició, que se abrió en el 2018, is a filtering stage. no es más que una fase de filtro. As we move into this new stage, A medida que avanzamos por este nuevo camino, entramos en una nueva fase, I am really pleased me siento de sobremanera complacido that by way of the letters we have just signed, que a través de las cartas que acabamos de firmar, we are committed to working collaboratively estamos comprometidos profundamente a trabajar de forma colaborativa, independently, independiente, but with full regard to the principle of positive complementarity.
con pleno respeto del principio de complementariedad positiva. To those that are watching, A aquellos que están mirando, my office will work in accordance with the Rome Statute. mi despacho siempre trabajará de conformidad con el Estatuto de Roma. I am fully aware of the fault lines that exist in Venezuela. Soy plenamente consciente de las fallas que atraviesan y existen en Venezuela, The geopolitical divisions that exist. las divisiones geopolíticas, es decir. We are not political. Nosotros no somos políticos. We are guided by the principles of legality Nos guían los principios de legalidad and the rule of law. y el Estado de Derecho. And I ask everybody now, Y les pediré a todos ahora, en este momento, as we move forward a medida que avanzamos to this new stage, a esta nueva fase, to give my office que den a mi despacho, a mi oficina, the space to do its work. el espacio necesario para llevar a cabo su trabajo. I will take a very dim view Y yo francamente analizaré y tendré en cuenta, of any efforts to politicize y no me gustaría ningún esfuerzo dedicado a politizar the independent work of my office. el trabajo independiente que lleva a cabo mi oficina. Any person, Cualquier persona, any fair person, cualquier persona justa should applaud and debería work with aplaudir y anybody trabajar that is moving closer to legality, who is seeking to uphold the banner of justice. con todos aquellos que desean acercarse a la legalidad y enarbolar la bandera de la justicia. My office, Mr. President, will be committed to the principles of the Rome Statute, Señor presidente, mi oficina estará siempre comprometida con los principios del Estatuto de Roma to work with your government, with your institutions and with your people. para trabajar con su gobierno, sus instituciones y su pueblo. And I'm delighted Y estoy encantado to accept the very gracious invitation that has been extended to me de haber aceptado y aceptar la gentil invitación que se me ha cursado and my team a mí y a mi equipo to come again to Venezuela. para volver a regresar a Venezuela. I look forward to it. Y realmente lo espero con mucha ansiedad y mucha alegría. Thank you so much. Muchas gracias.